Bueno chicos, ¿cómo andan? Vamos con la tercera clase de métodos anticonceptivos. Hoy vamos a ver lo que son los dispositivos intrauterinos o también conocidos como DIU, ¿sí? Es su abreviación. Bien. Lo que hacen los dispositivos intrauterinos es alterar localmente el moco cervical, ¿sí? Y la acidez, por ejemplo, del canal vaginal, alteran localmente para la llegada de los espermatozoides y para la implantación. Tenemos dos tipos de dispositivos intrauterinos, el dispositivo de cobre o el medicado con progestágenos, ¿sí? Su mecanismo de acción es, como decíamos, producir un cambio en el moco cervical e inhibir la motilidad espermática, es decir, que hace que los espermatozoides dejen de moverse. El DIU con levonorgestrel, sí, que es con progesterona, además puede inhibir la ovulación por su acción hormonal, ¿sí? Porque se absorbe el levonorgestrel por los vasos sanguíneos del endometrio, se absorbe la progesterona y también puede generar anovulación. La eficacia es que al no depender del usuario, o sea que no depende ni de la toma, ni de la inyección, ni de utilizar un parche, ni un anillo vaginal, ni un preservativo, como no depende del usuario, es una eficacia muy alta, es menos de un embarazo cada 100 mujeres que lo usan por año, ¿sí? ¿Cómo se coloca y cuánto dura? Sí o sí es colocado por un médico, sí, que sea especialista, que coloque el DIU. Hay un aparatito para colocarlo, que no es algo tan difícil, pero lo tiene que realizar alguien con experiencia, o que ya lo haya intentado algunas veces. La duración que tiene es el de cobre, tiene una duración aproximadamente de 3 años, y el hormonal de 5 años. El que es hormonal es el que tiene el levonorgestrel o progestágenos, dura 5 años. Los efectos secundarios es que puede generar aumento en el sangrado menstrual, ¿sí? Que a veces son muy abundantes y eso puede molestar a la paciente, la expulsión del DIU, la perforación uterina, que es muy infrecuente y es por una mala colocación, puede generar dolor pelviano, leucorrea, ¿sí? Que es un flujo blanquecino, y lo puede generar por detectar a este DIU como un cuerpo extraño, una infección post-colocación, que son también muy infrecuentes. Y además, el hormonal puede generar amenorrea, es decir, que la mujer no va a menstruar durante varios años o durante varios meses, ¿sí? Capaz que no menstrua, y eso a veces genera a la paciente inseguridad, porque muchas veces la menstruación es una manera de que la paciente sienta seguridad de que está teniendo eficacia en su método anticonceptivo. No tiene que ver con la eficacia anticonceptiva, pero la progesterona constante puede generar amenorreas, también puede generar spotting, que era el manchado o sangrado constante, tensión mamaria o cambios de humor, si eso es por la progesterona. Las ventajas es que es muy eficaz, muy altamente eficaz y no depende del usuario. Y la desventaja es que no cubre infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Acá tenemos una imagen, como son más o menos el dispositivo intrauterino de cobre, está cubierto con cobre, y el de hormonas, que tiene la liberación hormonal del levonorgestrel, ¿sí? El DIU se coloca por el canal vaginal y se inserta, ¿sí?, en el útero, en el endometrio, ocupa más o menos un tercio del tamaño del útero, ¿sí? Y eso permite que lo que hace es, habíamos dicho, que espesa mucho el moco, eso hace que los espermatozoides no puedan llegar a las trompas para unirse con el óvulo, y también los de progesterona podían generar directamente también anovulación, perdón, ¿sí? Otros métodos anticonceptivos, ¿bien? Tenemos que agregar. La anticoncepción quirúrgica y química. La anticoncepción quirúrgica es aquella que se llama vasectomía en el sexo biológico hombre y ligadura tubaria en el sexo biológico mujer, ¿sí? Se requiere que sí o sí la persona sea mayor de edad, o sea, mayor de 18 años, con consentimiento informado. El consentimiento informado es una declaración de voluntad de que esa persona quiere realizarlo, con toda la información recibida, ¿sí? Con toda la información que recibió, es precisa, clara, lo entiende, ¿sí? Y entiende cuáles son las consecuencias. Una de las consecuencias más importantes es que puede volver a no ser fértil esa persona, ¿sí? Por lo tanto, por eso hay que firmar un consentimiento informado, hay que declarar
mayor de edad, ¿sí? Con los otros métodos anticonceptivos, cuando se frena el método anticonceptivo, se quita el método anticonceptivo, se revierte la fertilidad, ¿sí? O sea, no hay ningún problema con eso. En este caso, sí cambiaría. El mecanismo de acción es o la oclusión por ligadura, en el caso de la vasectomía, de los conductos deferentes, que hace que impida que pasen los espermatozoides al semen. Por lo tanto, hay eyaculación, hay semen, pero no tiene espermatozoides, ¿sí? Y en el caso de la mujer, se ocluye a través de una ligadura la trompa tubárica, ¿sí? Para que los óvulos no puedan encontrarse con los espermatozoides, ¿sí? La eficacia de ambos, un 99,5% de efectividad. La desventaja que no protege contra ITS y, como decíamos antes, que además es muy probable que no se vuelva a la fertilidad una vez de haberlo, digamos, revertido, que a veces de hecho es muy difícil de revertir, ¿sí? El método, acá les muestro una imagen, ¿sí? De cómo es la vasectomía en este caso y la ligadura tubaria, ¿sí? Lo que se hace es, digamos, coser ese conducto, esos conductos deferentes o esas trompas tubarias. Eso es la ligadura, ¿sí? Es quirúrgico. Hay que hacer sí o sí cirugía. Y luego métodos químicos que son bastante conocidos en el mercado, pero la realidad es que son muy ineficaces, son los espermicidas, ¿sí? El mecanismo de acción del espermicida es una sustancia que rompe la membrana del espermatozoide o lo enlentece, o sea, lo hace más lento. La eficacia, como decía, es muy baja, es de 18 embarazos cada 100 mujeres por año, con un uso correcto, o sea, con un uso completamente correcto, hay 18 embarazos cada 100 mujeres. No tiene protección contra enfermedad de transmisión sexual, porque las enfermedades de transmisión sexual se pueden pasar igual, y el efecto anticonceptivo de las espermicidas es de 1 hora nada más, ¿sí? Efectos secundarios: puede generar irritación, infecciones urinarias, y además hay una sustancia que tienen estos espermicidas que hasta puede aumentar el riesgo de contraer VIH, que es una de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Una forma de utilizar los espermicidas es a través de óvulos que se pone el sexo biológico mujer, o a través de geles que pone el hombre o la mujer en su preservativo, ¿sí? Por último, tenemos los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer. También se llaman métodos naturales, en los cuales la mujer conoce su ciclo, y como tenemos periodos, o sea, tenemos periodos fértiles y periodos infértiles, ¿sí? La mujer, conociendo esos periodos, podría llegar a tener relaciones sexuales fuera del riesgo de fertilidad. El coito interruptus, que es conocido como acabar afuera, no es ni siquiera considerado un método natural, ya que el líquido preseminal tiene espermatozoides, por lo tanto puede producirse la concepción igual, ¿sí? Lo aclaro por las dudas, ese es como un paréntesis, pero para aclarar que eso no es un método natural, sino que es ni siquiera considerado un método natural, ¿sí? Las características y clasificación de los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer son: el método calendario, que según los días en los que menstrua la mujer, ¿sí? Ella lo que va a hacer es conocer su ciclo y calcular cuáles son los días de ovulación, en los cuales va a evitar las relaciones sexuales. El método de temperatura basal, lo que hace la mujer es medir su temperatura anal diariamente, ya que cuando empieza a aumentar levemente esa temperatura basal, es el periodo de ovulación, y por lo tanto en ese momento nuevamente evita las relaciones sexuales. Y el método de secreciones cervicales es que la mujer conoce las características de su moco cervical, ¿sí? Que ahora lo voy a mostrar en una imagen, y que según la variación, que significa que en realidad cuando una persona está ovulando, tiene el moco cervical, es más espeso y elástico, en ese caso la persona evita tener relaciones sexuales. Y el método, se cambió la palabra, se escribió mal, sintotérmico, combina el de la temperatura basal con las secreciones cervicales. La eficacia es muy baja porque hay mucho margen de error. La realidad es que, como decimos siempre, en medicina nunca es 2 más 2, y por lo tanto, fíjense, métodos anticonceptivos, ninguno es 100% efectivo, y como este,
también según el conocimiento de la mujer, la realidad es que uno puede saber más o menos en qué días ovula, pero la realidad es que una persona puede ovular casi en cualquier momento del ciclo, ¿sí? Por lo tanto, es un método muy ineficaz, ¿sí? Tenemos que alrededor de 30 embarazos por cada 100 mujeres por año utilizados correctamente. Los métodos mal utilizados, los embarazos son no hay prácticamente eficacia anticonceptiva. Y no protege además contra infección de transmisión sexual, obviamente, ¿sí? Este es el método del moco cervical se llama, y es bastante conocido, se llama el método de Billings, ¿sí? Que en el periodo infértil, el moco cervical, cuando uno toma una porción de ese moco y lo estira, se corta, ese es un periodo infértil, y cuando uno lo estira y se mantiene elástico, es un periodo fértil. El método calendario, ¿sí? Que tenemos unos días de menstruación, un periodo infértil o seco, que es sin moco, un moco vaginal presente, que sería el periodo fértil, ¿sí? En realidad, perdón, este es el sintotérmico, porque combina, no, este es otro, que combina el del moco con el calendario, ¿sí? Porque también un poco agrega cómo está el moco vaginal, y después un periodo infértil luego de la ovulación. Pero como les digo, es muy ineficaz, porque varía mucho persona a persona, según el estrés de ese mes, según, no sé, las cantidades de horas de sueño que uno tiene, según la alimentación, según todo varía nuestro ciclo, y por lo tanto es muy ineficaz, ¿sí? Muy difícil de predecir. ¿Cómo elegimos un método anticonceptivo, ¿sí? Para una persona? Lo importante del método anticonceptivo es que sea personalizado, ¿sí? Por eso nosotros no decimos, para jóvenes es mejor los anticonceptivos orales, para mayores el DIU, no, ¿sí? Hoy en día se sabe que no, que eso es personalizado, que cada persona tiene, según sus características, según las pruebas de si algún anticonceptivo tuvo un efecto secundario, eh, según cada persona se va a elegir el método anticonceptivo, ¿sí? Importando todo, la edad, el sexo, eh, digamos, la decisión que tenga esa persona sobre su anticoncepción, si quiere que sea definitiva o no, ¿sí? Bueno, todas las preguntas que uno tiene que hacer es personalizado, ¿sí? Para cada persona. Esas personas que eligen un método anticonceptivo tienen que estar informados por completo, es decir, saber todas las opciones, cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿sí? Además, quitar mitos y miedos sobre los métodos anticonceptivos, ¿sí? Como decir que los métodos anticonceptivos son abortivos, ¿sí? O que justamente el aborto es una condena, bueno, todos esos mitos y miedos que hay sobre los métodos anticonceptivos hay que tratar de quitarlos para que la persona no sienta miedo, ¿sí? Ante esta situación, y explicar de manera responsable y completamente en qué se basan estos métodos anticonceptivos, ¿sí? Si no hay ovulación, no hay concepción, ¿bien? Si no hay llegada a los espermatozoides, no hay concepción, ¿bien? Bueno, eso es todo. Aquí les dejo la bibliografía. Este es el enlace, en realidad lo pueden buscar directamente, más fácil. Anticonceptivos, guía para profesionales de la salud argentina, y en Google, si buscan eso, les va a aparecer este enlace, uno de los primeros, ¿sí? Esta es la guía en la cual yo hago todas las clases, ¿bien? Y es lo que toman en la facu. Muchas gracias, éxitos para todos. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo o con el instituto, así quitamos las dudas. Saludos chicos, nos estamos viendo.